Continuar con nuestro trabajo en este 13º coloquio de terminología y hermenéutica de la UAP, donde estamos abordando la discusión en torno al medio ambiente y el cuidado del mundo. Tenemos la palabra al doctor Romero Contreras, quien también es un querido colega nuestro, actualmente coordinador de la maestría en filosofía de nuestra facultad. Doctor de usted Universidad de Berlín, Alemania, y ha hecho estudios postdoctorado en París, ha sido becario del CONACYT, del EAD, y sus áreas de investigación se centran especialmente en filosofía del espacio, en las matemáticas, idealismo alemán, fenomenología y filosofía francesa contemporánea. El título de la ponencia del doctor Romero es Institución, Cuidado y Olvido del Mundo, algunos elementos materialistas de la fenomenología. Adelante. Sí, ya lo rompí. Perdón. Sí. Sí, se oye. Wow, bueno, es un gusto ver tanta gente. Siempre, lo que yo digo es que este evento es como nuestra fiesta patronal, ¿no? Debería haber un castillo al final del evento. Unos cohetes, ¿no? Bueno, eso es cada uno, eso cada quien ya. Pero, sí, un castillito, sí. Bueno, no, me da un enorme gusto estar acá después de, pues, varias razones, no voy a decirlas todas, pero solamente la más evidente, que es la pandemia, de no habernos podido encontrar muchos de ustedes. Creo que hace como 3 años, no, bueno, todos y por otras razones, 3 años que no me paraba por acá, no en la facultad, porque entonces van a decir, es el coordinador, ¿no? Aquí en el auditorio, entonces verlos es un placer enorme, ¿no? Enorme. Y bueno, algo de eso tiene que ver de lo que quería yo hablar. Entonces, son 20 minutos. Sí, ¿verdad? Si ya nos tomamos 2 años, que no nos tomemos. No, voy a tratar de, pues no ir al grano, porque aquí no hay grano. Es más bien una especie de, una cosa un poco desértica, pero quería yo hablarles de Ananké, de la diosa Ananké. En la mitología griega, y bueno, eventualmente, si Ananké quiere, llegaré a cuestiones de la fenomenología. Bueno, hay algo que nos arrastra así constantemente, particularmente en la interrogación filosófica, y es el tema del destino. Ananké es la antigua diosa del destino. Corresponde a todo este mundo al cual invocan particularmente los alemanes, los idealistas alemanes. Hegel constantemente hace referencia a esta antigua ley de la ciudad, a esta antigua ley de la familia, y lo relaciona con lo inconsciente, lo relaciona con la naturaleza, y lo relaciona pues también históricamente con las antiguas potencias de la tierra y de la naturaleza. ¿Qué significa eso? Bueno, es una tesis que también va a retomar después Nietzsche, aunque con un signo invertido. Y es la relación en que el inicio de la filosofía no tiene que ver para nada, y creo que Platón es el primero en mostrarlo, con el paso del mito al logos, o a la ciencia, si lo quieren ver así, sino que tiene que ver con una especie de, vamos a llamarlo así, revuelta contra el destino. Ananké es de estas diosas primigenias, y de estas diosas que gobiernan el origen del mundo a partir de una ley, y esa ley es la ley de la necesidad. Ananké es la diosa de la necesidad, es la diosa del destino. Es también en la mitología, bueno, al menos Platón, que no fue avaro en la creación de mitos o en su mención de ellos, hace Ananké madre de las moiras. Las moiras son las diosas del destino,
las que tejen, ¿no? Incluso hay una referencia más a Nanqué. Es descrita, hay pocas representaciones, bueno, han sobrevivido pocas, pero al menos se le describe con el uso de la rueca. Y bueno, claro, sus hijas, es natural que sean tejedoras, las que tejen el hilo de la vida, la primera de ellas, la segunda, la que lo mide, ¿no?, con un pedazo de madera, y la tercera, la que corta, finalmente. Pero hay una cosa particular, una cosa muy particular de Ananqué, y es que pareciera no estar restringida a un ámbito particular de la necesidad. Se ha utilizado, pues, constantemente una referencia a Ananqué por ser la ley del mundo natural, del mundo de la física, en un sentido moderno, vamos a llamarlo así. Pero no es así. Si uno revisa ahí un poco, incluso con sus terribles lagunas de griego, y muy incipiente, como el mío, verán que la palabra Ananqué aparece en diferentes, tiene diferentes usos. Uno de ellos es la fuerza, por la fuerza, ¿no? Katá, según la fuerza. También aparece como lo forzoso, lo que se tiene que hacer, o haberse visto arrastrado a algo. También tiene algo del orden de la compulsión. Y bueno, es interesante, por ejemplo, en la Hécate de Esquilo, que aquí aparece Ananqué no ligada a la ley de la tierra o de la familia, sino aparece ligada al yugo de unos sobre otros. Y también podríamos decir de unos sobre otras, porque aquí de lo que se trata es de una rebelión femenina. Se trata de esclavas, y se trata de cómo la Ananqué o el destino no solamente es un supuesto orden natural frente al cual nosotros podríamos revelarnos de alguna forma en la filosofía, como por ejemplo en Platón, que hace surgir el mundo en el Timeo a partir de la alianza entre el destino, Ananqué, y la inteligencia, el nous, sino que aquí pareciera que Ananqué se impone como yugo, no desde la naturaleza, sino de unos sobre otros y de unos sobre otras. Entonces, el concepto de destino, pues, entonces parece ya desde el propio mundo griego extraño, porque es algo ineluctable, pero es algo ineluctable que no parece estar desde el inicio de los tiempos. Puede, como en el caso de la guerra de Troya, imponerse como el yugo de unos sobre otros y convertirse en el destino que unos le imponen a otros o a otras, o puede ser también el destino de la tierra, pero resulta que Ananqué también comenzó, también nació, también estuvo sometida, ¿no? No es, pues, solamente, claro, se ha vuelto famoso Schelling, ¿no?, por ser de los grandes recuperadores de este mundo, de este antiguo mundo griego, y mezclándolo, pues, con su propia, con la tradición de la filosofía de la naturaleza alemana y de la alquimia. Bueno, llega a esta idea de que Dios crea un poco por accidente, ¿no? Crea por voluntad, no crea por el logos, catalogos, sino crea por la voluntad, ¿no?, por el Wille. Y eso hace que el resultado del mundo no tenga ninguna necesidad ab initio, por llamarlo así. Entonces, he tratado de mostrar un poco lo escurridizo que es el tema del destino, ¿no? Y ahora llegaré a la cuestión de la fenomenología. Pero antes, hay una cita en Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, comienza así. Comienza con un epígrafe, pero bueno, es una especie como de confesión oscura, bastante oscura, de Víctor Hugo, en el cual dice que una de las cosas que lo llevaron a escribir, obviamente no es así, nunca nadie escribe por eso es el desencadenante, desde luego, ¿no?, pero de ahí no sale, y sin embargo funciona como esa especie de enigma desencadenante, y es que en los muros de la Catedral de París, ¿no?, de Notre Dame, encuentra él la palabra Ananqué escrita con mayúsculas, y después desaparece. Después él dice, bueno, arrancan, o alguien termina por
demoler ese pedazo de piedra o por borrar el nombre con un cincel. Y si al final de cuentas así pasará, se borrará este nombre, me moriré yo y se acabará Notre Dame. Casi se acaba, ¿no? Por cierto, hace relativamente poco cuando se quemó. Y le dije, bueno, ese encuentro con esa extraña palabra de un humano que quiso, probablemente en un momento desesperado de su vida, dejar testimonio y escribir, no solamente aceptar el destino o dolerse de él, sino escribir la palabra sobre la catedral, decir, esto hay que decirlo, esto es lo que se tiene que decir, esto es lo que se tiene que expresar, pese a ser ineluctable, tiene que ser dicho de alguna forma, hasta que cae en el olvido, hasta que es borrado. Y entonces él dice, esto fue lo que me motivó. Pero lo más bonito y lo más interesante de Víctor Hugo es que él habla directamente de Ananké en Los Trabajadores del Mar. Leo la cita porque creo que es muy precisa, no solamente para entender la obra de Víctor Hugo, lo que él piensa, sino algo profundamente moderno de este sentido del destino, bueno, de esta comprensión del destino que les digo, que se juega entre la naturaleza, entre los seres humanos y entre esa tendencia que ya haríamos muy kantiana de engañarnos. Entonces dice, religión, sociedad, naturaleza. Estas son las tres luchas del hombre. Estos tres conflictos son al mismo tiempo sus tres necesidades. Y entonces, estas son. Es necesario que crea, de ahí el templo. Es necesario que él cree, que produzca, de ahí la ciudad. Y es necesario que él viva, de ahí el arado y el barco. Pero estas tres soluciones contienen tres conflictos. La misteriosa dificultad de la vida surge de los tres. El hombre tiene que enfrentarse a los obstáculos bajo la forma de la superstición. Es decir, por un lado, hay que creer y se hace el templo, pero la tentación del templo está siempre en engañarse, ¿no? En la superstición. La segunda es la forma del prejuicio, que siempre en una voluntad, si quieren ustedes, en una voluntad de producir, también se deja llevar por los prejuicios y finalmente lo que hace es instituir una ley injusta. Y este va a ser el punto, ¿no? Porque la institución no solamente es la relación que tiene algo así como una subjetividad frente a un abismo, sino también la responsabilidad que se tiene para con los otros, porque una institución también puede ser injusta. Es más, las instituciones suelen ser injustas y por eso en el mundo, por ejemplo, hebreo, en la Biblia, los libros de Reyes, hacen aparecer la figura la figura de contrapeso de todo gobierno en la tierra, y son los profetas. Los profetas no son quienes realizan el cambio político, pero son la conciencia de que el reino no es todo de este mundo. No está en otro lado, pero no es todo de este mundo. Y por eso el profeta siempre viene a impugnarle al rey la creencia en la inmanencia, de que su ley es la ley y de que esa ley no tiene ninguna trascendencia. Y finalmente, bajo la forma de los elementos. Entonces ahí está. Crear, creer, crear y vivir. Por lo tanto, el templo, la ciudad y el arado, la tierra. Y de ahí también los tres riesgos, la superstición, el prejuicio y los elementos. Y con los elementos se refiere al peso, ¿no? Al peso de las cosas y a cómo no solamente cómo nos atan las cosas, sino cómo nos atamos también a las cosas materiales, a los entes. Dice, nos pesa una triple ananqué. El ananqué de los dogmas, el ananqué de las leyes y el ananqué de las cosas. Dice, en Nuestra Señora de París, el autor, está hablando de él, ha denunciado el primero, en Los Miserables ha señalado el segundo, y en este libro, Trabajadores del Mar, indica el tercero. Es decir, Los Miserables está dirigido contra eso, contra la ley como ananqué, contra la ley humana, no contra el nomos, no contra la ley de la naturaleza, sino contra la ley humana. Entonces, 2, fenomenología. De alguna forma,
Y esto es para que alguien se enoje. Y si no, pues habré fallado. Husserl y Heidegger son los sacerdotes de Menke. Tú no. Que los de allá. Los de allá. Los que ni entraron. Por eso se salieron desde el principio porque lo intuyeron. ¿En qué sentido? ¿No? Es decir, bueno, para nada, ¿no? Pero así como, ¿qué confusión tan grande cuando, si de algo han hablado ellos, es precisamente de la necesidad radicalizada cartesiana, si lo quieren ver, pero de desmontar todo aquello que condiciona un destino. Particularmente el destino que nos pone enfrente el mundo científico y matematizado y que olvida el suelo, y que olvida el suelo a partir del cual él mismo ha surgido, ¿no? El mundo matemático, el mundo particularmente de Galileo. Sin embargo, Husserl es suficientemente claro al respecto. Este olvido del mundo de la vida no conduce, pues, a un primitivismo, ¿no? Faltaba más, ¿no? No se trata de volver a una conexión inmediata con las cosas, ¿no? De lo que se trata es de reconocer, o sea, el trabajo completo y dar la vuelta completa desde ese mundo de la vida, de las idealizaciones, generalizaciones, variaciones que van haciendo posible los objetos ideales, y después, bueno, también cómo se instituye en Grecia cierto ideal de ciencia. Entonces, aquí está la ambigüedad, y creo que se recoge en la palabra, y ahora sí, fenomenología, de Stiftung. Stiftung ha sido la primera traducción, yo creo, la más importante que hace en otras lenguas el francés, ¿no? Y aparece desde Merleau-Ponty como institución, ¿no? Institución, y así ha quedado. Y no está mal, ¿no? Está bien. Creo que ese es el asunto, ¿no? Nada más que, bueno, hay que ampliar el sentido de las Stiftungen tienen una fuerte conexión con las instituciones políticas. Está desde el Stift, en el que se estudiaba, ¿se acuerdan, no? El Stift de Tubinga, donde los tres García estudian, Schelling, Hegel y Hölderlin. Perdón el desliz. Bueno, claro, Pepe el Toro era Kant. Eso no queda duda. Y Torito es la metafísica. Me estoy desviando. Perdón. No, entonces, ¿cuál es el sentido de Stiftung? Bueno, está el Stiftung de Tubinga, es una institución donde se va a estudiar, donde se instituye lo que constituye el saber, ¿no? Y el saber como teología. Y actualmente la palabra Stiftung se utiliza en lenguaje común para hablar de las asociaciones, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Todos los partidos políticos tienen su Stiftung. El partido de la izquierda, Die Linke, tiene su Stiftung, la Rosa Luxemburg. Y los liberales tienen la Friedrich Ebert, ¿no? Entonces, son aquellas instituciones que se encargan no de la actuación política, sino de la apertura de un campo de ideas y del ideario. Entonces, hay algo dentro de la idea de Stiftung que es producir un espacio donde se desplieguen las cosas, no hacer cosas, no hacer una institución. En ese sentido, no es crear un conjunto de reglas y de leyes, eso no es una Stiftung. Stiften remite a la producción de un espacio donde se van a dirimir cuestiones, ¿no? Es un espacio, y quisiera hablar en el sentido de espacio más amplio posible, como se habla de espacio de posibilidades, o un espacio lógico, o un espacio de opciones, ¿no? Así como un juego, un universo donde se despliegan diferentes direcciones. Entonces, ¿por qué entonces? Y bueno, en el caso de Heidegger, bueno, está evidentemente la obsesión, solamente con el tiempo, sino además con este carácter del Schicksal. O sea, Schicksal en el sentido de un destino como algo que ha sido efectivamente enviado, ¿no? Y que
el Schicken del inicio es recibido por nosotros, pero también en esa recepción se agota y nosotros tenemos que volver, ¿no? Reactivar. Entonces, las palabras importantes, y son las palabras con las que juega Stiftung, en el caso de Heidegger, y con las que juega también, Husserl, y con las que juega también Heidegger, son con los prefijos de ua, ¿no? La Ua-Stiftung, que es el origen, pero que no es posible más que por una Nachstiftung, es decir, una institución tardía que no hace sino reactivar. Entonces no hay nada que se cree si no es una suerte de reactivación. Y por lo tanto, es la vuelta completa del tiempo que llamamos revolución. Una revolución es una vuelta, ¿no? Es una vuelta con miras a algo radicalmente distinto, pero que no puede surgir si no es a partir de una vuelta, de una reconsideración de dónde ha partido. Y sin embargo esta reconsideración adopta una forma trágica. Y eso es por lo menos sospechoso, ¿no? Quizá en el caso de Husserl la tragedia se diluye un poco y parece todavía posible, por ejemplo, en textos como La Crisis, que es posible reactivar este espíritu científico, pero no en su forma objetivada o en su forma limitada de la matematización de la naturaleza. Pero en el caso de Heidegger sí que aparece, ¿no? Y sí que coquetea Heidegger con la idea de que filosofía probablemente no sea más que una traducción de la tragedia, del hombre tragedia. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué entonces ahora sí fenomenología, tragedia y Ananké? Porque parecería que el inicio lo dice todo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué o de dónde surge la convicción de que podemos instituir algo? De las cosas se instituyen y no siempre acontecen. Podríamos decir, el río no instituye nada, ¿no? Y bueno, claro, decimos, es que, por ejemplo, el lenguaje tiene que ser instituido. El lenguaje es la institución por excelencia porque el lenguaje no es un simple curso empírico de cosas, sino que tiene un orden, vamos a llamarlo entre comillas trascendental, porque condiciona la experiencia, porque es una condición de posibilidad de esta y porque se basa en dos cosas, que es común y que es repetible, ¿no? Es decir, común horizontalmente y repetible temporalmente. O sea, crea comunidad en el espacio de los contemporáneos y en el espacio de los muertos y de los que no han venido. Y me apuro. Pero entonces, ¿por qué hay una especie de reactivación de la figura de Ananké? Por dos cosas. Parecería entonces que la única forma de librarnos del sino, y hablo específicamente de Heidegger, de Occidente, de terminar en una forma de nihilismo, proviene de este extraño poder de algo que ha sido instituido. Y aquí quiero también resaltar la cualidad ambigua de lo que sucede, porque sí es cierto que Heidegger en sus escritos tardíos habla más sobre un destino del ser, sigue siendo un destino, y puesto que ese ser no remite ni a Dios ni a la naturaleza, sigue siendo algo del orden de lo humano sin ser humano. Es humano sin nosotros, ¿no? Y para esto solamente hay que ver a otro contemporáneo suyo, que es Fink. Eugen Fink, cuando habla de cuál es la última ingenuidad de la fenomenología, dice, es el yo, es el ego. Pero ¿cómo? Si el ego es el que hace la reducción fenomenológica, ¿cómo vamos a hacer una reducción sobre el reductor? Dice, bueno, pues eso, precisamente eso, reducir al reductor. ¿Y qué es lo que queda de reducir al reductor? No nada, sino la nada. Entonces es donde Fink dice lo que hay que hacer, o en lo que se transforma la fenomenología, es una meóntica trascendental, ¿no? Eine transzendentale Meontik des absoluten Geistes, una meóntica trascendental del espíritu absoluto. Bueno, pongan entre paréntesis a Hegel, o pónganse cremita de urticaria y quédense con esa parte al menos, ¿no? Una meóntica, ¿no? Del meón, de la negación del on, del ser. Una nada. Pero esa nada, dice, no es la nada, sigue siendo un observador trascendental, pero es anónimo, preobjetivo y presubjetivo. Y eso es lo que llama el der Transzendentale Zuschauer. Entonces, ¿por qué creemos que podemos llegar ahí?
¿Por qué nos abogamos? La certeza de que podemos como Ananké, instituir el orden, instituir un nuevo orden, instituir un mundo, porque eso es lo que hace Ananké. Si ella hace valer de manera implacable el orden entre los vivos y los existentes, ella significa, en cuanto nace, y junto con su hermano Cronos, el tiempo, el tránsito de caos a cosmos. Ella es Urstiften. Ella es la que le da forma, no en el sentido de demiurgo, que coge las cosas y las arma, no, introduce la legalidad y sobre todo el lazo, el entrelazo, el vínculo entre las cosas, si lo quieren ver así más alemán, el Zusammenhang, ¿no? El entrelazo de las cosas, lo que las mantiene juntas. Pero la pregunta, y en realidad la conclusión va a ser el título, podría simplemente leerlo, pero no voy a ser tan cínico. Cuando nos colocamos en esta posición de Ananké, lo que hacemos es, de alguna forma, mantener viva la certeza de que se puede recomenzar desde el espíritu. Es lo que está haciendo Platón. Nos dice, sí, es Ananké, pero con nous. O, a la de Freud, sí es Ananké, que funciona como el chicote y el aguijón, pero con eros. Siempre parece que hay algo que hace falta para que ese destino sea domado. Pero eso que se pretende ser domado es puramente humano, es la inteligencia, o bien es el amor. La pregunta es, y es la última referencia que hago a los camaradas alemanes, la Stiftung tiene una relación muy profunda con la Aufhebung hegeliana. Porque lo que pretende decirnos Hegel desde sus escritos de juventud y después de la fenomenología en adelante es que toda marcha del espíritu es revocación de lo pasado y es reinauguración de algo. Con el sentido Aufhebung, tal como lo presenta al menos en esa famosa nota al pie de página de la ciencia de la lógica, es, y además ahí aplaude el espíritu alemán, ¿no? Y la lengua alemana que es capaz de ser dialéctica antes de él, que tiene este sentido de conservar y abolir, ¿no? Pero antes de eso, la palabra Aufhebung la toma de una traducción que hace Lutero de las cartas de San Pablo, y lo que está traduciendo ahí es este paso de la ley mosaica a la ley cristiana, es decir, de la letra al espíritu. Y lo que habla ahí es de la desactivación de la ley. Entonces el primer Hegel está pensando en cómo desactivar la ley, la antigua ley, y hacer surgir el amor, ¿no? El pléroma. Después se le olvida eso, ve que este es un mundo sin amor, como decía Alex Lora, y tiene que venir la institución. Y la institución es Aufhebung en este otro sentido. Y con esto termino. En la enciclopedia de las ciencias filosóficas, en la sección del espíritu objetivo, ya saben, cuando va a empezar a hablar de todo lo que es la materia de la filosofía del derecho, dice, y fíjense que antidialéctico, y esto tiene todo que ver con la Stiftung, y esta va a ser la represión originaria, la Urverdrängung. Entonces dice él, cuando en la sociedad, le faltó decir capitalista, pero bueno, cuando en la sociedad burguesa se aplaude la obediencia a la ley y no la obediencia a la escritura, cuando se aplaude o cuando se busca el apego al contrato y no el apego al prójimo, dice, lo religioso, das Religiöse, pero no dice wird aufgehoben in der Sittlichkeit, no dice queda asumido en la eticidad. La palabra que utiliza Hegel es verdrängt. En la propia dialéctica, en el surgimiento de la sociedad moderna, lo que hay no es una bella reconciliación dialéctica, sino una Verdrängung. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto la creencia en los poderes de Ananké como capacidad de reiniciar y de recomenzar las cosas
no es ciega al eterno presupuesto que demanda de nosotros el cuidado y que es precisamente este nombre extraño, pegajoso y ambiguo que es la naturaleza, y que, para dar simplemente un aderezo político, es lo que condena a esta división, no entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, como dice Marx, sino entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Porque entonces ahora sí, el trabajo productivo será el hombre, será la creación, será la Tätigkeit, y en cambio lo otro será la mujer, la naturaleza, la reproducción, y en el mundo capitalista lo que no tiene valor. Entonces, ¿hasta dónde esta Stiftung nos reproduce esta idea masculina de la fertilidad y de la creación y de la eterna producción, y no ve hasta qué punto descansa sobre lo que no es asumible, una objeva, y que requiere de cuidado, y que ha sido históricamente maltratado y además políticamente constituye también la base de la dominación. Y bueno, pues ya, esto es lo que le quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Arturo Romero, y tenemos tiempo para diálogo. Entonces, adelante si alguien quiere comentar algo. Doctor Ignacio. Muchas gracias a las dos ponencias, dan mucho cosas interesantes. Quería hacer una pregunta a Arturo Romero. Me perdí un poco al final. Yo también. No entendí bien esta cuestión Sí. del aspecto materialista de la tecnología. ¿Qué es exactamente Sí. a lo que te referías? Y bueno, esa es una cosa. Y la segunda es, pues, ¿qué pasa entonces con esta relación originaria entre hombre y naturaleza en Hegel, precisamente, ¿no? Es decir, ese paradigma fundamental de donde el hombre se hace hombre en la negación de la naturaleza. Si finalmente para ti eso se mantiene o tiene una vigencia todavía, o desde tu punto de vista es algo que no lo tiene. Sí. Ahí está. Bueno, yo no quería preguntar a Ignacio, porque ya sé que iba a venir a meter problemas. Pero, no, la respuesta es sí y no. La respuesta tiene que ser esa. No es que lo que yo diría y lo que yo defiendo es que la división naturaleza-cultura, por un lado es, vamos a decirlo primero de una forma muy grosera, por un lado es ficticia, pero por el otro lado no es arbitraria. Entonces, como algo que no es que no es arbitrario, es sin embargo incompleto, bueno, pues simplemente pensar que no hay una única relación entre naturaleza y cultura, y que de hecho desde cierta óptica ni siquiera aparece la diferencia. Para decirlo de una forma menos elíptica y menos confusa, hay un punto de vista para el cual resulta relevante distinguir, pero no contraponer, naturaleza y cultura por cómo se ha culturalmente fijado los dominios. Hay otro punto de vista en el cual uno puede pensar que es aquello como lo no producido por lo humano, pero no opuesto a lo humano, ni ahumano, ni prehumano, ni posthumano, ¿no? Lo digo, por ejemplo, para responder a cosas como el realismo especulativo, ¿no?, de Meillassoux, en el que la naturaleza tendría que remitir necesariamente a un pasado remotísimo. Pues no. Yo creo que los electrones son tan visibles como los dinosaurios, como la creación de la Tierra. No es la presencia así inmediata, en el sentido tan trivial, lo que define una evidencia fenomenológica, pero a veces es pertinente. A veces es pertinente, no es una diferencia trascendente ni trascendental, y a veces es pertinente, ¿no? Y a veces es pertinente sobre todo cuando ordena
cuando es una diferencia que ordena en términos sociales y políticos, por ejemplo, el papel de hombres y mujeres, ¿no? Entonces me interesa, por eso intentaba hacer yo, me interesaba mostrar, por ejemplo, en una sociedad que aplaude, dice Hegel, ¿no? En la filosofía del derecho, que aunque, ¿no? Y esto es una idea que puso ahí sobre la mesa, en una mesa reciente, lo digo porque son de las ideas que me robo y que sí declaro, Efraín Lazos, ¿no? Él decía, hay una cosa muy curiosa, y es que en la filosofía del derecho, por un lado, aparecen el hombre y la mujer como dos autoconciencias autónomas que se reconocen y por lo tanto están en igualdad de condiciones. Y de repente, en el siguiente apartado, dice, pero, las mujeres son como las plantas y los hombres son como los animales, porque el hombre sale y se mueve, y ¿a dónde sale? Sale al mundo, sale a la sociedad civil e instituye la ley, y entonces se hace el hombre el portador de las relaciones sociales, mientras que la mujer, como no sale de la casa, entonces se encarga de reproducir las condiciones naturales de la vida, y entonces se encarga de la familia. Entonces ahí es donde la diferencia se vuelve relevante, pero solamente porque se interpreta la cultura como el ámbito de la productividad y la naturaleza como el ámbito de lo idéntico, ¿no? De lo que no cambia, de lo que siempre vuelve sobre sí. Pero como tienes razón, esta visión es parcial, y bueno, desde luego uno podría o estaría obligado a cuestionar el hecho de que la naturaleza, en el caso de Schelling, sea efectivamente nada más que fenómeno, o sea nada más que necesidad, pura nanqué o pura repetición. Entonces es una cuestión muy de estrategia, ¿no? Muy de estrategia social. Yo creo que varias ontologías son posibles, no cualquiera, varias ontologías son posibles, pero lo que decide en última instancia entre diferentes ontologías son las consecuencias políticas, ¿no? Ese es un poco lo que yo diría. Pero no al revés, ¿no? No someter las ontologías a su rendimiento político, ¿no? Porque entonces sí hacemos otra cosa. Bueno, no te respondí, pero muchas gracias por tu pregunta. Sí. Fue a propósito. Adelante. Bueno, gracias digamos, ponentes. Fue muy interesante. Igual tengo preguntas para ambos. Y justo lo mismo que no justo digamos así como lo desafiante de nuestra época. La crisis climática es que es una exigencia de responsabilidad colectiva. Y bueno, un poquito en dirección de la pregunta anterior, ¿cómo asumir esa coherencia? Porque normalmente la responsabilidad se pensaría en un sentido individual. Bueno, que no hay como la misma carga. Y sin embargo, soy culpable también de la crisis climática, pero no es una culpa en un sentido de que yo hice algo, ¿no? Directamente yo no hice nada. Sin embargo, es una responsabilidad que es mía, cómo participar, ¿no? Entonces, no sé si justamente esta idea de responsabilidad colectiva nos pueda, o bueno, desde ahí como punto de partida para pensar algo como el cambio climático, en el sentido de que no soy el individuo agente que provoca esas causas, pero al mismo tiempo sí soy corresponsable de esas causas. Entonces, ¿cómo pensar una nueva responsabilidad en la cual justamente me haga responsable de eso que a lo mejor no estoy causando? Un poco mi pregunta. Y luego, para la ponencia del doctor Romero, esto de no justamente la Stiftung nos conduce a el destino, pero bueno, es que justamente la Stiftung es lo que abre una serie es un espacio
en el cual es posible cierto desenvolvimiento. Y justamente en ese sentido, pues la libertad no sería como la ausencia de necesidad, sino como las posibilidades de esa necesidad. Y en ese sentido, la naturaleza no es que quede buena, ¿no? También estaría pensando como en el sentido de la agricultura. La agricultura es un ejemplo que abre las posibilidades para que crezcan cierto tipo de plantas que son comestibles. Y desde luego que están determinadas dentro de una serie de condiciones materiales, biológicas y demás, pero justamente la libertad es ese espacio que se está creando para que yo tenga plantas comestibles. La libertad no sería como el salir de la naturaleza, sino el abrir un espacio de posibilidad diferente al interior, digamos. Ya. No, yo sí obsesionado con no, sí, todo el asunto es, y eso está preguntado, digo, todo el asunto es, o deshacemos o solucionar la agricultura, o reivindicamos la naturaleza. O sea, es esa. Y el punto es, no renunciar a las dos. Es decir, reivindicar la naturaleza en aquellas regiones en donde aparece todavía una distancia respecto al mundo. Y colocarte en una condición. ¿Sí? Porque la agricultura, bueno, lo primero que pienso es la agricultura como ahorita, la agricultura de los monocultivos, palma, modificación genética. La agricultura no tiene per se. Claro, la que tú haces sí, pero la agricultura per se no tiene ninguna obligación moral, pero no tiene ninguna clase. Entonces diría, más que estricto, que tiene el carácter de, bueno, ahora cuál va a ser el espacio de juego, yo creo que una disposición, bien distinto, que están dispuestos. Están dispuestos una que no solamente lo es para mí, sino que es el objeto para otro objeto, es un animal para otro animal, es un objeto para un animal para un objeto, y eso es lo que ya no lo es para mí, ya no mi interpretación, que quiero ver, ni siquiera la visión práctica, sino lo que es para alguien que no se ve. Eso me parece que no es del orden del sistema, es del orden de la disposición. O sea, es una disposición distinta a la lectura respecto a los soy, por ejemplo. Hay por eso me gusta la atención que mantiene Shane, porque por un lado trata de mostrar la continuidad que hay en la naturaleza de la cultura, pero lo hace de dos formas. Una es como, no me satisface, pero de alguna manera reconoce la incomodidad, ¿no? Dice, sí, podemos reconstituir la actividad, pero una es conectando, una es haciendo que ustedes la y mostrando cómo las cosas se muestran, cómo se desarrollan en cuanto a objetos para nosotros. Pero otro camino es el de la curiosidad naturaleza. Y ahí empieza como espinosa, dogmática de la curiosidad naturaleza, porque comienza con la materia y vas viendo cómo llega la materia y te va desarrollando la teoría cerca. No lo puedes ver, no tiene vivencia de la materia, no está en una. Esa es otra cosa. Entonces, creo que el juego schilleriano consiste en ir moviendo las relaciones y las diferencias que hay entre diferentes órdenes, dicen naturales naturales, algo, ahí donde algo se despasa de sí, puede establecer más de una relación, y esas diferentes relaciones se pueden a partir de una disposición, la disposición distinta. Entonces, claro, hay una figura, al menos en un caso particular, solamente uno, una relación figura-fondo, donde todo el lugar humano se convierte en el centro, pero el fondo es la naturaleza.
Y al revés, ¿no? Cuando nosotros tratamos de naturalizar, tampoco puede aparecer, ¿vale? Sino sobre el fondo de las preocupaciones, los intereses e incluso la posibilidad de sobrevivencia humana. Pero creo que es un juego que no te permite adoptar una única acción, sino que como las figuras son inquietables, de pasar de una otra constantemente, ¿no? Sí, ya, y bueno, ya. Gracias, muchas gracias. Estamos unos 5 minutos de receso y continuamos ya con la conferencia final del